Hola, vamos a revisar en esta sesión lo que es la dinámica poblacional. Entonces, seguimos trabajando en el mismo objetivo, que es analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño de una población. En este caso, vamos a ir directamente a lo que apunta a los crecimientos poblacionales. Entonces, vamos partiendo enseguida. Lo que vamos a partir es definiendo lo que es la dinámica poblacional, apunta a la variación en la cantidad de individuos que hay en una población y esto está determinado tanto por el potencial biótico y la resistencia ambiental. Entonces, lo que es un potencial biótico, en palabras simples, es la cantidad máxima de individuos que pueden crecer sin ninguna restricción. Es decir, no hay competencia entre las especies, ya pueden crecer la cantidad de individuos que están determinados en cada una de las especies, pueden nacer todos, ¿cierto? Por ejemplo, está en el caso del monito del monte, ahí que tiene 4 crías, en el caso del escorpión que va de 2 a 100 crías aproximadamente. No hay parásitos, ya no hay nada que limite, en este caso, el crecimiento de individuos. Apunta específicamente a un valor teórico, ¿ya? En la teoría son tantos individuos que deberían de nacer, pero en realidad, en términos reales, ¿cierto? Este factor de tipo teórico está determinado por una resistencia ambiental. ¿A qué apunta la resistencia ambiental? Que yo puedo decir en términos teóricos que nacen 100 individuos, pero en realidad el ambiente me va a determinar cuántos van a nacer. ¿Por qué? Porque tengo factores bióticos que podrían ser en este caso los depredadores, ¿cierto? Que se comen a los individuos y por lo tanto disminuye ahí ese potencial biótico. O bien los factores abióticos, la lluvia, la sequía, que también me va a limitar la cantidad de individuos que van a nacer. Y esa cantidad de limitaciones también me establece el límite de tolerancia. ¿A qué se refiere? Que cada especie tiene una tolerancia ante los límites, ¿ya? Es decir, soporta puntos máximos de un determinado factor, por ejemplo, la temperatura o la cantidad de nutrientes, ¿ya? Entonces, analicemos, ¿cierto?, en esa base. Acá tenemos el caso de los conejos, que si ven ahí, en estas condiciones está su franja óptima. Acá tengo la mayor cantidad de reproducción en términos de los conejos, pero si yo me voy hacia los extremos, el factor, cierto, limitante me hace que disminuya la cantidad de individuos, ya son poco frecuentes porque en este caso yo podría tener un efecto, por ejemplo, de nutrientes, que acá disminuye la cantidad de nutrientes, lo que implica que disminuye también la cantidad de individuos que van a nacer. O bien estamos en un periodo que introdujimos un determinado depredador y eso también entonces nos puso en una zona de estrés. Quiere decir que la cantidad de individuos también están disminuyendo. Ya, a eso se refiere con el límite de tolerancia, es decir, que cada especie tiene condiciones óptimas para poder sobrevivir y hay ciertas condiciones en las cuales empieza a disminuir la cantidad de individuos. Por ejemplo, nosotros soportamos ciertas temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Ya cuando han habido momentos en que las temperaturas son muy bajas, se han dado casos en los cuales han muerto personas, ya principalmente personas que están en situación de calle, porque ellos son los que están expuestos. Obviamente los que estamos dentro del hogar no estamos expuestos a ese cambio de temperatura, pero sí los que están bajo así sin ningún techo. Y en el caso de los animales también, cuando disminuyen mucho las temperaturas también mueren. Las plantas se queman, ¿cierto? Y los animales mueren, que sería el caso de la tolerancia. Por lo tanto, de esa manera tenemos que va a haber un potencial biótico real, es decir, la cantidad de individuos que sí están en el medio ambiente y que está determinado por la resistencia ambiental y por este factor de tipo limitante, que es el que va a decir en realidad qué es lo que yo puedo soportar de todos los límites que me pone el medio ambiente para poder sobrevivir. En base a eso, se establecen entonces los crecimientos poblacionales, que un crecimiento poblacional va a ser la interacción que hay entre los individuos, macho y hembra, y que permite por lo tanto la mantención, el crecimiento o el decrecimiento de la población, ya que aumente, que disminuya o bien que se mantenga. ¿Ya? ¿Esto de qué manera se va a ver?
Se ve, por ejemplo, que me va a permitir que aumente la natalidad si en el medio ambiente existen recursos, como por ejemplo los nutrientes. Si existen los recursos, eso me va a permitir que las hembras ya puedan estar en condiciones ópticas, biológicamente hablando, para poder reproducirse y por lo tanto generar mayor cantidad de descendencia, y eso me va a mantener la población, ya va a aumentar la natalidad. Por otro lado, si disminuyen, en este caso, los nutrientes, implica que también las hembras van a estar más debilitadas, entonces la reproducción va a ser menor y los descendientes también van a ser menor. Eso implicaría que aumente la mortalidad y la población disminuye. Por último, la mantención de esta población tiene que estar en equilibrio, la tasa de natalidad versus la tasa de mortalidad. Tiene que haber una cantidad equitativa en cuanto a todos los que mueren versus los que están naciendo, para que la población se mantenga y no se pueda dar ninguno de los dos casos anteriores. Por lo tanto, el crecimiento poblacional va a depender de estos factores, de la tasa de natalidad versus la tasa de mortalidad, pero sin migración. Eso, cierto, es importante, porque si no tendríamos que entrar a considerar los individuos que salen y los individuos que entran a una determinada población, para poder recién determinar en cuánto está creciendo esta población. El crecimiento poblacional se va a representar en términos de gráfico. Y acá tenemos, ¿cierto?, por un lado los números de individuos, por otro lado tenemos el tiempo, y vamos a partir por este análisis. Tendríamos esta línea roja que implica el potencial biótico teórico, es decir, un crecimiento sin límites. Es un crecimiento exponencial porque no hay límites. Puede aumentar todo lo que quiera esa población. Por otro lado, tenemos la resistencia ambiental, que sería ese espacio que queda ahí entre la línea roja y la línea verde. Es decir, que el medio ambiente nos está poniendo límites para ver qué tanto nosotros podemos soportar y por lo tanto cuánto en realidad es la cantidad de individuos que vamos a llegar a permanecer en el medio ambiente. Esa resistencia ambiental me va a generar, por lo tanto, el potencial biótico real, es decir, la cantidad de individuos que efectivamente pueden sobrevivir bajo esas condiciones. Se van generando fluctuaciones, que esas fluctuaciones me van a representar esta curva con esa forma S, ¿ya? Lo que, ¿cierto?, va a establecer entonces que hay un crecimiento estacionario, por lo tanto el medio ambiente está en equilibrio. Ahora, esta fluctuación me implica que aumenta la población cuando hay recursos, disminuyen los recursos, baja la población, se recuperan los recursos, vuelve a aumentar la población. A eso se refiere que es un crecimiento estacionario. Ahora, esa línea que se genera en ese punto de la curva S es la capacidad de carga de un ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que es la cantidad máxima de individuos que soporta ese ecosistema. Y que puede ser, ¿cierto?, en términos de lo que estamos ocasionando nosotros actualmente en la naturaleza, que aumentó mucho la población humana y por lo tanto nosotros estamos haciendo una sobreexplotación de los recursos y nos salimos de esta curva S. Ya no estamos en equilibrio con el medio ambiente, ya, porque hay más individuos de lo que en realidad está soportando nuestro ecosistema, que sería la Tierra, y eso es lo que está ocasionando todas las dificultades que tenemos hasta el momento. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, en el caso de los ratones, que los ratones crecerían de esta manera sin límites, de forma exponencial, pero el medio ambiente le pone límites, que sería la resistencia ambiental, y ellos tendrían en ese caso su factor limitante. ¿Cuál sería su factor limitante? No hay mayor cantidad de alimentos, entonces ellos no soportan esa cantidad de alimentos, empiezan a disminuir, empiezan a morir. Por otro lado, está los depredadores que los mantienen, por lo tanto, en esta curva S, y ese sería su potencial biótico real. ¿Ya? Ahora, bajo estas condiciones existen estrategias reproductivas. ¿A qué se refiere eso? Que están las estrategias reproductivas, que son esas dos, la de tipo K y la de tipo R. Entonces veamos la de tipo R. ¿Qué significa? O esta azul. Significa que hay organismos como los ratones, los insectos, los peces y las bacterias que crecen, ¿cierto?, muy rápido. Primero, voy hacia arriba, crecen muy rápido, pero también mueren muchos individuos, ya crecen mucho, aumentan en población, son muchos descendientes, pero también mueren muchos, entonces quedan la menor cantidad.
¿ya? Y eso es lo que me mantiene acá abajo, una línea más bien en forma de S, pero luego de que nacieron y luego de que murieron. ¿Qué individuos son estos? Son individuos que tienen un desarrollo rápido, ya, es decir, al poco tiempo de vida ellos ya se van a reproducir, entonces tienen una vida muy corta, por ejemplo el caso de las moscas, ya se reproducen en forma temprana, ya no tienen que esperar 15 años o 20 años para poder reproducirse, se reproducen pocas veces en su vida, por ejemplo las moscas una sola vez en su vida se reproducen y ya se mueren, y son de tamaño pequeño, estamos viendo ahí los ejemplos, ya ratones son muy pequeños los peces, y tienen muchos descendientes. Ya, demasiada cantidad de descendientes, eso es lo que me implica la curva. Muchos descendientes, pero también de esos descendientes mueren muchos para poder quedar en este caso en un equilibrio con el ecosistema. Y la última, que serían las de tipo K, que es la línea roja que va ahí, ya, esas, ¿cierto? Son individuos que tienen en este caso un desarrollo más lento. Acá caen principalmente los mamíferos, pero también las aves, también están presentes en este tipo de estrategia reproductiva. Entonces, tienen un desarrollo más lento, ¿cierto? Porque nosotros nos demoramos mucho más, los humanos también estamos acá, nos demoramos mucho más en términos de maduración, tenemos una vida más larga, aproximadamente los humanos en este caso tenemos, la población chilena tiene un promedio de vida sobre los 85 años, reproducción tardía porque tenemos que esperar sobre los 15 años para empezar a reproducirnos, se reproducen de manera reiterada, es decir, una vez iniciada esta vida reproductora ya podemos reproducirnos las veces que nosotros queramos, de mayor tamaño y también son pocos descendientes. En el caso del humano, el promedio dice que solamente es un descendiente. ¿Ya? Entonces, eso implica, ¿cierto?, que tengamos esta curva. Nosotros aumentamos, pero luego nos mantenemos en equilibrio, ¿ya? Porque son pocos los descendientes que nacen, ¿ya? Y más o menos es equitativa en este caso con la cantidad de individuos que va muriendo, que es lo que debería de ocurrir en términos naturales, ¿ya? Eso sería entonces para esta sesión. Ahí tenemos todo explicado lo que son las dinámicas poblacionales. Nos estamos viendo, que estén muy bien.